El prerequisito de este curso está en la parte inferior del slide. Inicio con una breve presentación. Mi experiencia de más de 25 años en SAP ha sido adquirida en grandes empresas de diferentes países y los acompañaré durante todo el proceso de aprendizaje. He participado en la definición, planificación, en la ejecución y seguimiento de proyectos, en la capacitación, acompañamiento, soporte y mejoras como consultor líder en una gran variedad de sectores de la industria, tales como automotriz, naviero, transporte, metalúrgico, manufactura y de servicios. Y en todos los proyectos he interactuado con la mayoría de los módulos de SAP. En esta ruta de aprendizaje les aportaré todo mi conocimiento y experiencia de una forma práctica y didáctica para que puedan desarrollar todo su potencial y tengan éxito en sus proyectos y mejora profesional. A continuación daremos inicio. Los puestos de trabajo son departamentos, máquinas o grupo de máquinas o grupo de personas o personas que desempeñan un trabajo. El puesto de trabajo se asigna a operaciones en órdenes y en hojas de ruta o routings que veremos más adelante, o recetas también llama el sistema. Y aquí se identifica al grupo de personas que se encarga de cumplir una tarea. En el caso del módulo de gestión de servicios, los puestos de trabajo pues son personas o grupo de personas o departamentos. Si estuviéramos hablando ya de órdenes de mantenimiento o de producción, pues los puestos de trabajo podrían ser máquinas, grupo de máquinas o líneas de ensamble o líneas de producción. Una función útil de los datos maestros del puesto de trabajo es que los datos propuestos pueden incluirse en las operaciones de una orden sobre la base del puesto de trabajo. A lo que voy es que si uno crea un dato maestro, o sea, si uno crea el puesto de trabajo y los datos que uno pone en el puesto de trabajo son suficientes y son consistentes, cuando una orden de servicio tome el puesto de trabajo, pues esta operación va a heredar la mayor cantidad de información posible. Uno de esos datos es la clave de control que veremos más adelante, pero estas claves de control pues sirven para decir si esta operación es interna, si es externa, si se puede notificar o registrar los tiempos, si no permite notificación, etcétera. Aquí vemos una orden de servicio y aquí está resaltado dónde se ubican los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo se asignan en las operaciones. Para este ejemplo, hay 5 operaciones. Hay inspección, desensamble, revisión, reparación, ensamble y entrega. Y lo puede hacer el mismo puesto de trabajo o diferentes puestos de trabajo. Cuando veamos la orden vamos a ver en más detalle cómo se estructura. Pero aquí aparte del puesto de trabajo vemos la clave de control, la planta o el centro que veíamos anteriormente, que es un dato maestro, y las operaciones pues tienen un tiempo de realización. Los puestos de trabajo también tienen capacidades que se utilizan para determinar los recursos disponibles. ¿Qué es una capacidad? Pues qué tan rápido puede hacer una labor específica. Por ejemplo, la capacidad de un puesto de trabajo de persona, pues está restringido a el tiempo que puede trabajar esa persona. Si es 8 horas diarias, pues la capacidad de ese puesto será de 8 horas. Pero pues una persona no trabaja las 8 horas corridas. Tiene que ir al baño, tiene que ir a comer, tiene tiempos de descanso, no trabaja igual en la mañana que en la tarde.
Entonces, esa capacidad de 8 horas, pues no es tan real, pero el sistema permite de alguna manera ajustarla para que sea más certera. Entonces, como base tenemos que la capacidad disponible de un puesto de trabajo puede ser de 7 horas, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces yo digo que si un servicio se tiene que prestar en 7 horas y mi capacidad del puesto de trabajo es 7 horas, quiere decir que con una persona yo lo podría hacer en un día. Pero si el servicio se tarda 3 horas y media, pues como ese señor trabaja 7 horas, pues podría hacer dos actividades de servicio. Entonces, así es como funciona el tema de la capacidad, pero los puestos de trabajo lo vamos a ver en más detalle. ¿Qué información tiene el puesto de trabajo como principal? Hay unos datos propuestos, unos datos básicos que son necesarios para que después el sistema herede esa información a las operaciones. No olviden que esto es como armando un Lego, ¿no? O sea, yo pongo algo y estoy armando una estructura de alguna manera, por así decirlo, y para evitar que la otra persona tenga que volver a digitar, pues va a tomar los datos que yo tengo. También el puesto de trabajo tiene algo muy importante que es la asignación de los centros de costo. ¿Qué es un centro de costo? Pues es un lugar, es algo donde yo digo que no es algo físico, sino es algo en el sistema para yo poder ubicar mis costos. Si yo, volviendo al tema de los pasteles, yo pudiera tener un centro de costo de manufactura, un centro de costo de repostería o un centro de costo de ventas de pasteles. Entonces, todos los costos que se generen en mi operación, pues se irán a ese centro de costo que yo haya definido. Entonces, al final, yo puedo decir, venga, ¿cuáles son los costos de hacer pasteles? ¿Cuáles son los costos de hacer galletas? ¿Cuáles son los costos de hacer pudines? No sé, Entonces, de esa manera, si yo creo un centro, en realidad, como no es algo físico, simplemente es donde yo voy a alojar todos esos costos que se están generando en la orden. La capacidad, como ya dijimos, eh, un puesto de trabajo se le puede asignar recursos, se le puede asignar personal y también se le puede asignar cualificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Una cualificación es qué necesita la persona para poder hacer algo en ese puesto de trabajo, qué cualificación tiene que tener. Tiene que ser un técnico especializado en repostería. O puede ser un chef nivel 2, o puede ser un nivel aprendiz. Entonces, esas cualificaciones lo que me van a permitir a mí también es adecuar la capacidad. Si yo asigno, por ejemplo, al puesto de trabajo chef, experto, hacer un pastel, pues ese señor se va a tardar menos que lo haría un practicante. Entonces, la capacidad de ese puesto de trabajo llamado chef es mayor que la capacidad que me daría un técnico que sea aprendiz. Yo puedo hacer más pasteles con ese técnico, o sea, tengo más capacidad para hacer algo. Aquí vemos un ejemplo de los puestos de trabajo en el sistema. Primero, los puestos de trabajo se asignan a centros de costo, ¿sí? Y a los centros de costo se les asigna algo que se llama clase de actividad, que eso lo veremos más adelante. Pero esta relación es muy importante porque esta relación es la que me va a permitir generar los costos en una orden. O sea, esta combinación sienta las bases para representar los grados de rendimiento del personal del puesto de trabajo. Esto lo veremos posteriormente. Los puestos de trabajo solo pueden asignarse a un centro de costo, pero un centro de costo sí pudiera tener varios puestos de trabajo asignados. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta.
A menudo el centro de costo se configura para responder a las necesidades de la gestión del presupuesto interno, para poder organizar los presupuestos. Por tanto, según su estructura interna, tendrá asignado un puesto de trabajo a un centro de costo o varios puestos de trabajo a un único centro de costo. Y los puestos de trabajo, como dijimos, eh, tienen capacidades que se utilizan para determinar los recursos que yo tengo para hacer algo. Ahora veremos un ejemplo, pero bueno, acá está la pestaña de costo del puesto de trabajo. Este es el puesto de trabajo. Aquí le pusieron nombre mecánico. Yo puedo asociar recursos humanos. Ahí en la parte superior está HRMS. Puedo tener unos datos básicos en la pestaña, unos valores por default, unos datos precargados, las capacidades de ese puesto de trabajo y los costos. Los puestos de trabajo están conectados con HR o con recursos humanos de dos maneras. En primer lugar, el personal del puesto de trabajo puede proceder del maestro de personal o de la estructura de la unidad organizativa. O sea, si la empresa tiene HR, eh, yo podría utilizar esa información para asignarla al puesto de trabajo. Si no tiene HR, o sea, si no tiene gestión de recursos humanos en SAP, el sistema me permite crear una pequeña estructura de organizacional para también igual poder utilizar esta facilidad de los técnicos. En segundo lugar, las cualificaciones pueden configurarse en HR. No olviden que las cualificaciones es qué tan cualificado está usted para realizar algo, cuáles son sus cualidades para hacer algo. Por ejemplo, eh, con formación de Compact Server o con certificado de Microsoft, o sea, esto me da las cualificaciones de una persona. O como les decía, es chef especialista, es practicante. De este modo resulta fácil asignar trabajo al grupo o personas adecuadas. Otro dato maestro muy importante es el dato maestro de cliente. Yo no creo el cliente, ni la gestión de servicios crea el cliente. Eso lo crea el área de finanzas y el área comercial. El maestro de clientes pues incluye todos los datos necesarios para tratar operaciones relacionadas con clientes. O sea que un dato maestro de un cliente pues puede ser algo muy básico como su dirección de entrega o algo tan robusto o complejo como sus datos bancarios, si tiene crédito, si yo le puedo dar crédito, o sea, si me puede pagar a 30 días, a 20 días, a 40 días o no tiene crédito. Entonces, esa línea de crédito también se puede configurar y en el momento en que yo venda un servicio, pues el sistema me va a decir si se lo puedo dar a plazos o si se lo tengo que cobrar inmediatamente. Los datos maestros de clientes se agrupan en tres categorías. Son datos generales, datos contables y datos comerciales. Por eso hay dos áreas que se encargan de crear este dato maestro. Yo como área de servicio simplemente los utilizo. Si se dan cuenta en el ejemplo, ahí en el slide está una pestaña, una parte de SAP, una sección de SAP de un aviso de servicio, una notification, y está el sold to party, que es el cliente, y yo simplemente pues busco en la base de datos del dato maestro de ventas para tomar ese cliente. Otro dato maestro importante es el dato maestro de proveedor. ¿Proveedor qué es? Pues el que me provee la materia prima para yo poder hacer una actividad. Entonces, un cliente, aquí devolviéndome, sería lo que llama el sistema a alguien cuentas por cobrar, ¿sí? A él yo le voy a cobrar algo. Entonces está en el área de cuentas por cobrar. En cambio, un proveedor
pues sería es cuentas por pagar. Bien. Entonces, por lo general, con los proveedores se pacta o se acuerda cuánto tiempo me puede dar de crédito. O, perdón, en cuánto tiempo le puedo pagar. Puede ser 30 días, 45 días, 60 días, o él me puede dar descuentos si le pago, si por pronto pago. Entonces, este maestro de proveedores tampoco es de gestión de servicios, esto lo crea el área de materiales o de inventarios. Y el maestro de proveedores pues tiene todos los datos necesarios para tratar las operaciones relacionadas con los proveedores. También el área de finanzas y compras comparten información. Y también los datos se agrupan en tres categorías, los datos generales o básicos, los datos contables que solo ve pues el área de finanzas y los datos de compras pues que solo trabaja el área de compras. Al área de compras, ¿qué le importa saber? En cuánto tiempo, cuánto es el plazo de entrega, por ejemplo, de ese proveedor. Yo puedo tener muchos proveedores y puedo tener muchos proveedores de una misma materia prima, por ejemplo, pero se comportan de diferentes maneras. Si yo le pago de inmediato, él me puede hacer un descuento del 10%. Otro proveedor me puede hacer un descuento, no me puede hacer descuento, pero me da plazo para pagarle en un mes. Entonces, toda esa información está en el dato maestro de proveedores. Entonces, cuando yo compro alguna materia prima, pues el sistema me permite ver esas diferentes opciones para ver cuál es el proveedor que más me conviene. Pero si yo le vendo a alguien un servicio y ese servicio él me lo paga en 30 días y yo le pago a mi proveedor inmediatamente, pues no me funciona así, porque yo me voy a quedar sin dinero, porque mis cuentas por cobrar están a un mes, pero mis cuentas por cobrar están a 30 días y mis cuentas, perdón, de inmediato, ¿sí? O sea, el proveedor me está cobrando ya y yo le estoy cobrando a mi cliente a los 30 días, entonces así no es. Yo tengo que tener ese equilibrio para no quedarme sin flujo de caja, donde si el cliente me paga 30 días, por lo menos que yo le pueda pagar el proveedor a 45 días, para yo siempre tener dinero para poderle pagar y no quedarme sin flujo de caja. Y ahí a mano derecha está en la transacción donde el área de inventarios crea los datos maestros de proveedor. Los datos maestros de personal. Estos datos maestros se utilizan si el usuario implementa HR como parte de la solución de SAP o, como les comentaba, se puede crear una pequeña estructura organizacional en SAP. Cada una de las agrupaciones de datos en recursos humanos se denomina infotipo. Por ejemplo, la dirección de un empleado puede almacenarse en algo que se llama un infotipo 0002. Entonces, aquí cambia el léxico un poquito, pero el encargado de crear un dato maestro de personal no es nuestro tampoco. Es del área de recursos humanos en caso de que exista. Si no existe, pues ahí sí sería mi responsabilidad con alguien que conozca cómo crear una pequeña estructura en HR. Si se desea efectuar un seguimiento detallado de la disponibilidad de un técnico de servicio, incluyendo los días no laborables, vacaciones, permisos, etcétera, puede ser útil crear algunos registros de personal mínimos para la gestión de tiempos. O sea, yo sí recomiendo generar esa pequeña estructura en SAP. Y el maestro de personal pues contiene todos los datos necesarios para tratar operaciones relacionadas con el personal. La información la comparten los departamentos de recursos humanos. En ese caso, si yo estoy relacionado con recursos humanos, el área mía de gestión de servicio, pues yo vería solamente la información que necesito. Yo no vería ni cuánto gana, ni cuándo ingreso, no. Yo solo veo lo que necesito ver. Y los datos maestros de personal se agrupan en cuatro categorías. Hay unos datos básicos del personal, unos datos contractuales, que es el contrato que yo tengo con él, cuánto le voy a pagar, cada cuánto le voy a pagar. Hay unos datos planificados y hay unos datos de gestión de tiempos. Cuál es el turno que este señor trabaja, cuáles son los pagos que yo le hago por turno, cuánto me vale una hora, etcétera. Y de esta manera, aquí en esta imagen, en SAP, pues yo a un puesto de trabajo le puedo asignar
un técnico o varios técnicos de acuerdo a esa estructura de recursos humanos que estoy utilizando. ¿Para qué me sirve tener puestos de trabajo y técnicos? Porque yo puedo ver el sistema de una transacción donde que me permite planificar qué está haciendo quién, qué está haciendo qué persona, en qué momento. Si yo me doy cuenta acá abajo en la imagen tengo el Work Center, o sea, el puesto de trabajo, estoy viendo cuánto tiempo se tarda, qué órdenes está trabajando y puedo ver el día y la hora en que está haciendo esa actividad. Entonces, si yo quiero planificar, tengo que utilizar este planning, este planificador, para yo poder decir si me puedo comprometer con algo. O sea, si la capacidad del puesto de trabajo es de 8 horas y me piden dos servicios que se tardan 16 horas, pues no, si solamente tengo un puesto de trabajo, no le puedo, tengo que decirle, señor, no le puedo entregar hoy, se lo puedo entregar mañana en la tarde, porque me tardo, tengo copado el turno de ahora. También en la parte de datos maestros está el plan de organizacional. El plan, esto es la parte de desarrollo del personal del módulo de HR que se puede utilizar con la gestión de servicio, que no existen, que no exigen utilizar registros maestros de personal. O sea, yo puedo utilizar una pequeña, hago una estructura en SAP donde no necesito todos los datos de nómina ni crearlo en HR, sino en una transacción, solamente para poder crear una estructura para utilizar los técnicos. Por ejemplo, también se pueden utilizar determinadas funciones de interlocutor. Después vamos a ver qué son interlocutores. Eso lo usa el sistema. eh, que pueden almacenarse en el módulo de gestión de organización, en HR, que es la planificación de personal y de desarrollo. Estas características se suelen utilizar cuando el módulo HRPA de SAP no está incluido en la implementación. El plan de organización contiene los datos necesarios para describir una estructura de departamentos, funciones y posiciones. Y pues esto es la información que comparte el Departamento de Recursos Humanos y el de Operaciones. La unidad organizativa, qué funciones puede hacer y la posición. En el siguiente curso vamos a ver los datos maestros de personal y los datos maestros de servicio en profundidad. Les agradezco su participación. Pueden ver nuestros videos también en YouTube. No están todos porque hay unos que son específicos para los cursos que hacemos y nos pueden contactar para realizar cursos a sus equipos de trabajo o cursos personalizados.